Programación apta para todo público. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de quienes lo realizan. El Instituto Mexicano de la Radio y Contratiempo MX presentan Otras voces para otras realidades. Tiempo de diálogo, tiempo de escuchar a mentes creativas y propuestas novedosas en música, literatura y cine. Otras voces para otras realidades. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Otras Voces para Otras Realidades en la temporada sobre caricatura. El día de hoy hablar sobre un tema que indudablemente convocará muchas opiniones porque es caricatura política, expresión histórica de nuestras realidades, y para hablar sobre ello vamos con la cápsula que nos introducirá a este tema. A lo largo de la historia, la caricatura política ha caracterizado los diarios de circulación periódica en México y en el mundo. Su forma y contenido ha ridiculizado a más de un personaje famoso y ha dejado ver al público las arbitrariedades de dichos protagonistas. De acuerdo con Rafael Pérez Sarrelangue, el caricaturista que hace una representación de la esencia de alguien se preocupa por captar lo representado, lo que implica un proceso de abstracción que a la postre resuelve la representación en forma de imagen, a la vez tan convincente como alejada de la realidad. Regresamos y no queremos que estés ahí nada más sentado escuchando, queremos que participes, por lo cual tenemos las redes abiertas a través de Contratiempo MX. Propon temas, música, comentarios, preguntas, si te escuchamos en verdad. Y también te escucha mi querido Edgar Mauricio. ¿Cómo estás, Mau? Bien, aquí. Una vez más. Una vez más. Y un profesor que ha formado muchas generaciones, incluida nuestra productora que ya nos dio el dato hace un momento, el maestro Federico del Valle, quien es académico de la Facultad de Ciencias Políticas, ni más ni menos que ya con 40 años de antigüedad, ha trabajado en Canal 11, en Canal 13, y ha sido director de producción también en instituciones como Conaculta. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, en toda una institución en la producción audiovisual y en la Facultad de Ciencias Políticas, que justamente apelando a ello, me lleva a preguntarle ¿qué es la caricatura política? Ya lo adelantaba el maestro Francisco, pero para usted, ¿qué es la caricatura política? Pues yo creo que es la expresión puntual en imágenes de una realidad social política del momento. ¿Por qué? Siga, maestro. Sí, es decir, la caricatura política ha jugado, sobre todo en nuestro país, puntualmente, esa forma de narrar, de capturar el momento histórico, que precisamente nos permita entender los tiempos que nos toca vivir en cada momento, en una circunstancia coyuntural, pero que con el paso del tiempo la caricatura política se vuelve un documento. Claro. De hecho, la revisión que se puede hacer histórica de la caricatura política nos ayuda también a entender ciertos momentos históricos del país. O sea, son dos momentos de la caricatura, sí. El momento en que se publica en el diario y el momento en que queda como un material de consulta. Claro. Sí, creo que ese es fundamental, porque de hecho ahora, por ejemplo, en México, que tenemos también ya el Museo de la Caricatura, y tenemos por ahí en su momento publicaciones donde los caricaturistas han hecho antologías de su obra, nos permite hacer ese recorrido histórico. Entonces, para mí es precisamente la captura en imagen de ese momento básico que nos toca vivir en un país, en una región, en un lugar, y aprovechando también los temas que están en ese momento en el contexto nacional e internacional. Yo creo que los caricaturistas siempre han sido esa visión crítica. Claro. Ese ojo crítico que en unos cuantos trazos nos dicen todo. Sí, de acuerdísimo. Mau, ¿qué crees que sea más atractivo para las personas? ¿Leer un texto muy grande con lo que pasa en el país o ver una caricatura? O en tu caso un meme, porque decía el maestro Francisco, también los memes hoy vienen a complementar. Una caricatura. Una caricatura, y lo dices muy convencido. ¿Por qué? Pues porque eso llama más la atención, o sea, para mí me llamaría más la atención.
Y tú sí ves, por ejemplo, una caricatura política, la que decías en el programa anterior, ¿no? El bronco y la violencia de la mano. ¿Te reirías y dirías, ay, hay una crítica, o solo lo tomarías así? No, pues nada más lo tomaría así. ¿Lo tomarías así? Ujú. Y entonces, y de los memes, ¿qué nos puedes decir? Pues si son de política, obviamente se pueden molestar o se pueden malinterpretar. Bueno, son memes, ¿no? Pero sí, se pueden. La caricatura genera siempre cierta molestia también, ¿no? No, sí, la caricatura... Históricamente. Sí, siempre ha sido muy molesta, porque es la síntesis de una realidad. Y para izquierdas y derechas. No, además, no, para todo. Yo creo que... mira, en el caso de México, la caricatura en ciertos momentos ha sido incluso, vamos a decir, una forma de hacerle llegar un contenido a una sociedad poco politizada. Sí, claro. No hay que olvidar de vista, perder de vista, por ejemplo, la caricatura que como estuvo fuertemente presente al final del siglo XIX, en la dictadura de Díaz, una sociedad, diríamos, mayoritariamente analfabeta. Sí, muy así, con muchos Entonces tú problemas. sabes que las imágenes en poblaciones analfabetas juegan un papel muy importante de un lado o de otro, Claro. ¿sí? En cuanto a comprender una realidad. Y yo creo que la caricatura política ha jugado ese papel de informarle a la gente, realmente, como decía un poco aquí nuestro amigo, sí, en una imagen sintetizar lo que en un momento dado sucede, y eso para la gente que lo ve, porque somos visuales. Claro. Y entonces, y más ahora las nuevas generaciones que siempre les gusta todo concretito, pues imagínate, si hay una manera de informar concreta, es la caricatura política. ¿A ti te dan temas de caricatura política? ¿Te dieron temas de caricatura política en la primaria, Mau? No, ¿No? ¿Y piensas que es importante que te expliquen todo esto y que te expliquen quizá la historia con más caricaturas políticas? no. No, ¿por qué no? Pues yo digo que a los niños, por ejemplo, de la primaria no les interesa mucho. O sea, prefieren otras cosas. ¿Cómo harías tú para que se interesaran en la caricatura política? Pues poniéndole cosas como de moda, ¿no? O sea, por ejemplo, explicar todo, pero con cosas de moda. O sea, por ejemplo, lo de la botella y eso. Hay una ruptura generacional importante, ¿no, profesor? Sí. ¿Cómo acercar a las infancias a la caricatura política? O sea, la opinión de Momo parece que es muy certera y fría, pero realista, ¿no? No, sí, de hecho, fíjate que es muy interesante, porque ahorita hace rato que oí hablar de los memes con el profesor. Sí hay una gran discusión hasta dónde el meme puede sustituir a la caricatura política. Es obvio, por ejemplo, para los jóvenes, sí, el meme es la parte rapidísima de informar, pero al final de cuentas es una reinterpretación de una imagen donde se le agregan texto o algunas viñetas. En la caricatura, en cambio, requiere precisamente desde su hechura hasta su lectura, a veces un mayor rigor respecto de qué es lo que quiere el caricaturista informarnos y cómo el lector en imagen está interpretando esa imagen. O sea, y yo creo que la caricatura política, efectivamente, como tú decías hace rato, históricamente ha sido muy molesta para los grupos de poder. Es como una piedra en el zapato. ¿Sí? Sí, realmente, en México sobre todo, yo creo que si algo hay que agradecerle a los caricaturistas, fíjate que en la llamada dictadura perfecta, los caricaturistas controlan la habilidad de darle vuelta a la censura. Sí. Y eso es muy interesante, ¿eh? Yo fíjate que siempre he comparado la caricatura política como lo que hacen los cómicos en la carpa. Claro. Sí, claro. Sí, es decir, ¿cómo le llegas al pueblo? Sí, el teatro también tuvo ahí, ¿sí? ¿No? Claro. Pero la carpa, que a lo mejor tampoco a ti te tocó mucho, esa famosa carpa de los grandes cómicos, pero que manejaban en doble sentido en los momentos. Palillo, por ejemplo, este gran cómico de carpa que pues fue muy famoso porque más de 20 veces llegaba la policía y lo detenía ahí en plena función. Igualmente pasaba con los caricaturistas. Los caricaturistas eran la parte crítica que a veces los dueños de los periódicos, los jefes de información, eran de los que más recibían críticas y enojos de los políticos, ¿no? Incluso pedían cada rato la cabeza de ellos.
¿sí? De cabeza en el sentido de que los despidieran. Claro. Pero también es muy curioso, hay políticos que les encantaba a veces tener la caricatura del momento donde le hicieron una crítica muy fuerte. Por ejemplo, Naranjo, el caricaturista, platicaba mucho esas anécdotas, que se enojaban mucho los políticos, pero después lo buscaban para que le diera la caricatura e incluso se los autografiara. O sea, era una especie de masoquismo, ¿no? Sí. Le estás dando por debajo de la lengua al político y todavía quiere el recuerdito. Pues lo tomaban con más gracia, ¿no? Pero es un temazo el de la caricatura. Pues a lo mejor había políticos que tenían buen sentido del humor y claro, entendían el momento, pero había políticos que no, la verdad sí. Los grandes caricaturistas de la historia de México reciente la sufrieron mucho. Rius, por ejemplo, padeció muchísimo, claro, ¿no? Persecución, por lo menos política, censura. Bueno, él tuvo la habilidad después de encontrar a través del cómic decir lo que quería decir. Maestro, nos tenemos que ir, maestro, pero que quede en la tintera dos temas, uno que expone aquí Mau y otro que me gustaría que tuviéramos después otra plática. Hay un proyecto que se llama Política Piñata, los dos búsquenlo. Uh-huh. Política Piñata son jóvenes que se burlan de la política actualmente, pero como dice Mau, como con muchas groserías, con forma de stand-up, como si fueran youtubers, uh-huh, también. Y son piñatas las que actúan, ¿no? Tiene una viralidad impresionante ahorita y son, digamos, que herederos de los caricaturistas, pero es un debate muy fuerte. Algunos dirían no es caricatura, otros sí. Llega mucho a nuevas generaciones. Y el segundo es esta brecha que parece marcarse entre cómo generar contenidos políticos de caricatura para nuevas generaciones, que quizás su chip esté en otro lado, ¿no? Pero tenemos esos temas pendientes por discutir. Mientras tanto, le agradecemos mucho al maestro Federico del Valle. A Mau, les hago una pregunta de salida rapidísimo. Si tuvieran que elegir un personaje femenino de una caricatura, ¿a quién escogerían ambos? Aunque no fue caricatura, a mí me gustaba mucho esta Burrón, ¿cómo se llamaba? De la familia Burrón. Sí, la esposa de don Regino, este se fue el nombre. Le fallo yo con el dato, además. Sí. Para mí era esta mujer representaba precisamente al pueblo. Excelente. ¿Y tú, Mau? Ay, perdón, maestro. Las chicas superpoderosas. ¿Cuál de las tres, Andrés? Burbuja. Burbuja, muy bien. Esta pregunta siempre le saca de lo que venían dispuestos a decir. Entonces nos vamos con una canción que es el nuevo sencillo de Quiroga Rock, nos las acaban de mandar. Es un gusto que estén con nosotros. Agradezco mucho al equipo de Contratiempo MX, a Ciudadana 660, Hugo Arteaga en operación y a nuestra productora Adriana Tapia, que está detrás de nosotros siempre. Esto fue Otras Voces por Otras Realidades. Nos estamos escuchando la próxima semana. Es tiempo de otros caminos, de explorar nuevos horizontes. Es tiempo de... Otras voces para otras realidades. Nos escuchamos la próxima semana con temas de música, literatura y cine por Ciudadana 660 de AM, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio.